Bienvenidos a otro micro de Acción Ganadera. Si te interesan nuestros temas, te invitamos a darnos un like y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. ¿Qué mirar en un toro para estimar su fertilidad? Es una de las preocupaciones, es una de las necesidades que tenemos, tanto cuando salimos a comprar toros como entiendo que al elegir toritos del propio rodeo. En la reciente exposición Angus de Otoño, la número 80, hubo una serie de charlas técnicas, entre las cuales Sergio Marcantonio, un reconocido especialista en reproducción animal, habló sobre este tema. Sergio es veterinario de la UBA, también tiene su maestría en reproducción animal en la Universidad de Buenos Aires, es profesor de 2 cátedras de veterinaria de la UBA, también es profesor en ciencias agrarias de la UCA, y en la UBA, en la maestría en producción animal. Es el director de la revista Taurus, una revista muy especializada en el tema de reproducción, y es asesor en reproducción privado, es un asesor privado en reproducción animal y en sanidad en bovinos. Sergio, otra vez acá en Acción Ganadera, muchísimas gracias por darnos estos minutos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, el agradecido soy yo por participar de este espacio. Sergio, ¿por qué no nos contás sobre esto de qué mirar en un toro para estimar su fertilidad? ¿Cuáles son los principales aspectos? ¿Qué es lo que debemos observar? Para ponerle un poco marco a esto, Daniel, me gustaría primero mencionar que la característica fertilidad es tan importante como compleja. Es seguramente de las variables que más influyen sobre la productividad de los rodeos, ¿eh? Y lo que me refiero a compleja es que no existe una forma única de determinarla. Es como si fuera un rompecabezas que tiene un montón de piezas y que de la suma y de la interacción de esas piezas surge la fertilidad. Hay cuestiones que tienen que ver con aspectos físicos del toro, pero también cuestiones que tienen que ver con la sanidad de ese toro y del funcionamiento de todo su aparato reproductor. ¿Mm? Entonces, no es como uno dice, bueno, yo quiero ver cómo estoy de glucemia y mido, tomo una determinación en sangre y me da un valor indicativo. Lamentablemente la fertilidad no es así. Pero de todas maneras, sí, volviendo a tu pregunta, para no ver el vaso medio vacío, es posible observar determinados aspectos que tienen que ver con el exterior del animal, con el fenotipo, que están directamente vinculados con la fertilidad. Y yo diría que, en primer lugar, desde el punto de vista general, uno de lo que tiene que observar es que el toro tenga un aspecto de toro, es decir, la masculinidad. ¿Eh? Esto que por ahí puede resultar una obviedad, muchas veces no se tiene en cuenta. Sobre todo es más difícil de ponderar en animales jóvenes, que son justamente los que vamos a seleccionar, porque yo a veces digo, es como si uno a un chico, un adolescente, le pidiera el aspecto de un hombre ya hecho. Bueno, en el caso del torito, en realidad le falta tiempo para expresar, para que todas sus hormonas, la testosterona, impacte sobre su conformación. Entonces, Claro, está en muchas pleno veces... desarrollo, ¿no es cierto? O sea, está creciendo, Exactamente, pero desarrollándose, o sea, cambiando su conformación, precisamente. exactamente. Y eso lleva su tiempo. Bueno, pero una de las primeras cosas que tenemos que ver es el aspecto, el aspecto de macho, la masculinidad, así como en la hembra necesitamos confirmar la feminidad, bueno, en el macho la masculinidad. Y después otro aspecto muy vinculado con la fertilidad y que yo te diría que es una de las pocas cosas que podemos medir objetivamente y a la mano, digamos que lo tenemos a la mano, es las características
testiculares de ese toro. Es decir, todo lo que tiene que ver con el tamaño y la forma de los testículos, y pongo énfasis sobre todo en lo que es tamaño, porque a través de la estimación de esa característica mediante la medición de la circunferencia escrotal o el perímetro escrotal, uno puede tener información respecto, por un lado, a la capacidad de ese toro de producir espermatozoides, característica que está vinculada con la fertilidad. A mayor tamaño testicular, a una determinada edad, mayor cantidad de tejido noble productor de espermatozoides, de parénquima, y por lo tanto mayor fertilidad potencial. Pero por otro lado, otra característica que está muy vinculada al tamaño testicular respecto de la edad es la precocidad sexual. O sea que uno, a través de la selección de toros por su circunferencia escrotal, está trabajando no solo en mejorar el potencial de producción de semen de ese toro, sino en imprimir en el rodeo precocidad sexual, tanto para los machos, hijos, como en el caso de los rodeos de cría, de mayor valor todavía para las hembras. Entonces, por un lado el tamaño testicular, y por otro lado, complementario a esto, la consistencia testicular, porque el tamaño, así como está vinculado con lo cuantitativo del semen, la consistencia testicular está vinculada con lo cualitativo del semen. Es decir, todos los que tienen testículos de buen tono, de buena consistencia, nos están reflejando que todo su parénquima testicular, que toda su estructura productora de espermatozoides funciona adecuadamente. Entonces, y complementario a esto, en proximidad a los testículos, también es importante evaluar los epidídimos, que son los conductos a través de los cuales salen esos espermatozoides fabricados en los testículos, y sobre todo en una porción puntual de los epidídimos que se conocen como cola de epidídimo o perillas normalmente en el campo, porque ese es el lugar donde se almacena gran parte de los espermatozoides ya prestos para ser eyaculados. Entonces también las características de epidídimo nos hablan de las condiciones de ese reproductor. Por supuesto que después todo el resto del aparato genital, pene, prepucio, vesículas, seminales, tienen un rol importante en la fertilidad. Pero me gustaría en este micro destacar, digamos, la importancia de estas características, especialmente a nivel de testículo y epidídimo. Y otra cosa, si me permitís, Daniel, cuando uno dice qué mirar para predecir la fertilidad de un toro, yo creo que otra cosa que podemos mirar son los datos de ese toro, que a veces nos olvidamos. Es decir, no solo quedarnos con la información que uno tiene de ver el toro, que es lo que nos gusta, sino que ese toro tenga información, haya registros. Entonces, cuando uno mira los registros de ese toro, datos de evaluaciones genéticas que muchas veces cuentan los toros, cuentan los establecimientos, las cabañas, eso es otra parte importante para evaluar la fertilidad. Precisamente te iba a preguntar con qué se complementaba esa observación fenotípica de la que vos nos hablabas al principio, ¿no? Por otro lado, hay todo un avance, además de todas esas evaluaciones que vos recién mencionabas, que figuran en catálogos y demás, hay todo un avance en los últimos años de la genómica. La genómica también viene trabajando en este tema fertilidad. ¿Hay avances en ese tema? Sí, hay muchísimos avances en genómica, y vos sabés que incluso hay otra disciplina que se llama proteómica, que también lo que hace es estudiar justamente el impacto de las diferentes proteínas. Y hay muchos estudios que relacionan, por ejemplo, proteínas de lo que es el plasma seminal, producidas tanto por el epidídimo como por las vesículas, que también impactan sobre la fertilidad. Es decir, que hay datos, por un lado, que pueden enriquecer la evaluación fenotípica de los DEPs a través de la genómica, y vuelvo a decirte también
estudios que se basan en componentes que muchas veces no fueron considerados, como son diferentes estructuras vesiculares, proteosomas, que impactan sobre la fertilidad. Esto parece un mundo nuevo y en realidad lo es. Son disciplinas que están todavía en una etapa adolescente, digamos, en su desarrollo. Sergio, vos recién te referías a los epidídimos, vesículas y demás. Esas observaciones o esas evaluaciones, ¿cómo se hacen? ¿Con una ecografía? ¿Quién las Mira, puede hacer? en realidad la evaluación se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas es a través del examen clínico mediante por ejemplo, la palpación, a través del recto en el caso de las glándulas vesiculares, o en forma a través del escroto en el caso de testículo epidídimo, pero también a eso en los últimos años se ha juntado información mucho más importante de las imágenes ecográficas, que nos hablan justamente de la estructura de esos órganos, tanto epidídimo como testículo, incluso como las glándulas vesiculares. Sergio, no me queda más que agradecerte estos minutos, estos conceptos tuyos, y preguntarte, por último, ¿cómo va la ecografía testicular como un evaluador posible de fertilidad? Mira, yo en el tema de la ecografía testicular te diría que hay como dos planos. Un plano que es el de la evaluación del individuo para determinar la normalidad de su aparato reproductor, puntualmente en el caso con un foco especial en testículos. Y ahí hay mucho ya hecho y mucho avanzado. Es decir, uno puede determinar si ese testículo es normal o no, pero todavía la asignatura pendiente y que tiene un enorme potencial es el uso de la ecografía en toros normales, en toros cuando uno hace una evaluación ecográfica, ve imágenes absolutamente normales, pero de qué manera esta herramienta, la ultrasonografía, puede estimar la capacidad cual y cuantitativa de producir semen. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, una cosa es ver qué toro es no normal, qué toro no deberíamos utilizar, y ahí la ecografía es perfecta como complemento del examen clínico. Donde todavía nos falta avanzar es si la ecografía nos permite predecir el comportamiento de un toro en cuanto a la capacidad de producir semen en cantidad y calidad. Y esto es una herramienta de enorme valor, por ejemplo, para los centros de colecta, donde uno podría, a través de estos exámenes, predecir el futuro de un reproductor como buen dador de semen. Vos sabés, y permitime que uno criterios. La fertilidad o la evaluación de la fertilidad está en una zona iluminada cuando uno tiene que decir qué toro no sirve, qué toro es un mal reproductor, pero está en una zona oscura, en sombras, cuando uno tiene que definir dentro de los toros que sí son buenos, cuál es mejor. Es decir, cualquier evaluación clínica, ecográfica, funcional, de calidad seminal, nos permite saber qué toro no funciona, pero no nos permite establecer un ranking entre los toros que sí funcionan. Por eso es tan importante complementar, y vuelvo a tu pregunta, los datos que uno obtiene con la información, que la información nos da un complemento, tanto genómica, tanto fenotípica, pero el dato de fertilidad a campo es el que verdaderamente nos permite establecer un ranking de fertilidad de los toros. Clarísimo, Sergio, como siempre vos, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el tema si vos no lo permitís. Cómo no, muchísimas gracias, Daniel, gracias a toda la gente y bueno, un gusto como siempre estar en Acción Ganadera.